Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde desentrañamos todos los secretos, las intrigas y los romances más apasionantes que nos regalan las producciones turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo, listos para sumergirse en un nuevo vídeo lleno de drama, pasión y revelaciones impactantes. Hoy vamos a explorar un tema que sé que muchos de ustedes estaban esperando, el precio de la fama y el amor en el mundo de las series turcas. Pero no cualquier amor, sino ese amor que traspasa la pantalla, que nos hace soñar y que a veces, como en la vida real, tiene un coste muy pero muy alto. Y para hablar de esto, no podemos evitar mencionar a una de las parejas más queridas y a la vez más mediáticas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su relación, que comenzó en el set de filmación y cautivó a millones, es el punto de partida para analizar cómo el amor, la fama y la presión mediática pueden afectar las vidas personales y profesionales de nuestros actores favoritos. Porque, mis amigos, detrás de las sonrisas en las alfombras rojas y los momentos perfectos capturados en las redes sociales, se esconde una realidad mucho más compleja. Un entramado de agendas, expectativas, contratos y, a menudo, una soledad profunda disfrazada de glamour. Pero antes de empezar con toda esta bomba, quiero recordarles, a los que son nuevos por aquí, que se suscriban a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con todas las novedades, los chismes jugosos y los análisis profundos del universo turco. Y a los que ya son parte de esta familia, mil gracias por su apoyo incondicional. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de emociones y revelaciones. Empecemos hablando de Senkalkapm, la serie que catapultó a la fama mundial a Hande y Kerem, y que inevitablemente fue el escenario donde nació su amor. Esta comedia romántica, transmitida originalmente entre 2020 y 2021, nos cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Un clásico enemies to lovers aderezado con paisajes de ensueño y una banda sonora pegadiza. El género, como ya mencioné, es comedia romántica, perfecta para pasar un buen rato y enamorarse de sus personajes. Además de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que interpretan a Eda y Serkan respectivamente, el elenco cuenta con nombres como Neslihan Yeldan, Bige Onal, Ebrim Doğan y Ali İlter, entre otros. Actores con una trayectoria sólida en la televisión turca, que aportaron un toque de realismo y humor a la trama. Neslihan Yeldan, en particular, como la tía Aydan, se robó el corazón de muchos espectadores con su histrionismo y sus frases ingeniosas. La trama, aunque al principio pueda parecer un cliché, evoluciona de una manera muy interesante explorando temas como el amor verdadero, la ambición, la familia y la superación personal. Pero lo que realmente cautivó al público fue la química innegable entre Hande y Kerem. Su relación en pantalla era tan natural y creíble que era imposible no sospechar que algo más estaba sucediendo entre ellos. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los roces accidentales, todo apuntaba a una conexión que iba más allá de la actuación. Y efectivamente el rumor se confirmó. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem se enamoraron. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, con miles de fans celebrando su amor y siguiéndolos a todas partes. Se les apodó Anker y su popularidad se disparó. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y edits dedicados a la pareja. Los hashtags relacionados con Anker se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Su romance se convirtió en una narrativa colectiva, un cuento de hadas moderno que muchos querían creer. Pero aquí es donde empieza a complicarse la cosa. Porque si bien el amor les trajo alegría y éxito profesional, también vino acompañado de una presión mediática abrumadora. Constantemente eran acosados por los paparazzi, sus vidas privadas eran diseccionadas en revistas y programas de televisión, y cualquier rumor o especulación se convertía en noticia de primera plana. Cada paso que daban era escudriñado, cada palabra que decían era analizada. Se convirtieron en el blanco perfecto para los tabloides y las revistas del corazón. Y aquí llegamos al punto clave del vídeo, el precio de este amor. La fama, la fortuna y el reconocimiento internacional tienen un coste y en el caso de Hande y Kerem, ese coste fue la pérdida de privacidad y la constante vigilancia. No podían salir a cenar, pasear por la calle o ir de compras sin ser asediados por los fans y los fotógrafos. Su vida cotidiana se convirtió en un circo mediático. Incluso sus familiares y amigos se vieron afectados por la constante atención.
Además, la presión de mantener una imagen perfecta como pareja ideal también debe haber sido agotadora. Los fans tenían expectativas muy altas sobre su relación y cualquier desacuerdo o diferencia se interpretaba como una crisis inminente. Se les exigía ser perfectos, felices y enamorados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un peso insoportable para cualquier pareja, incluso para aquellas que no están bajo el escrutinio público. Y lamentablemente, como suele suceder en estos casos, el amor entre Hande y Kerem llegó a su fin. Su separación, que se confirmó a principios de 2022, fue un golpe duro para sus fans. Y aunque ambos han mantenido la discreción sobre las razones de su ruptura, muchos especulan que la presión mediática y la dificultad de mantener una relación normal bajo el escrutinio público jugaron un papel importante. También se rumoreó sobre agendas profesionales incompatibles, celos y diferencias irreconciliables. Lo cierto es que al final, la presión fue demasiado grande y su relación no pudo soportarla. Pero Senkalkam no es la única serie turca donde hemos visto surgir romances entre sus protagonistas, con las consecuencias que eso implica. Otro ejemplo interesante es Erkenci, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Erkenci, también una comedia romántica, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Can Divit. La serie, que se emitió entre 2018 y 2019, fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. Una historia sencilla pero efectiva sobre el amor, los sueños y la búsqueda de la identidad. Al igual que con Hande y Kerem, la química entre Demet y Can era palpable en la pantalla. Los rumores sobre una posible relación entre ellos no tardaron en surgir, alimentados por sus constantes apariciones juntos en eventos públicos y por sus interacciones en las redes sociales. Se les veía radiantes, felices y muy enamorados. Sus fans estaban convencidos de que su amor era real. Aunque nunca confirmaron oficialmente su relación, muchos creyeron que Demet y Can estaban enamorados. Y al igual que con Anker, la presión mediática sobre su supuesta relación fue intensa. Constantemente eran bombardeados con preguntas sobre su vida personal y cualquier gesto o mirada era analizado al detalle. Se les sometió a un interrogatorio constante, buscando pistas sobre su romance. La prensa intentaba desentrañar cada detalle de su vida privada. Desafortunadamente, después de que la serie terminó, la relación entre Demet y Can se deterioró. Se rumorearon peleas y desacuerdos, y finalmente dejaron de seguirse en las redes sociales. Aunque nunca se supo con certeza qué sucedió, muchos creen que la presión mediática y las diferencias personales contribuyeron a su ruptura. Se especuló sobre la personalidad impulsiva de Can Yaman y la necesidad de Demet Özdemir de proteger su privacidad. Lo cierto es que su cuento de hadas llegó a su fin de forma abrupta y dolorosa. El caso de Demet Özdemir y Can Yaman es similar al de Hande y Kerem en el sentido de que la fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras, especialmente cuando se trata de relaciones personales. La constante vigilancia y la necesidad de mantener una imagen pública impecable pueden poner mucha presión en una pareja, dificultando la construcción de una relación sólida y duradera. La falta de privacidad, las expectativas del público y las agendas profesionales pueden convertirse en obstáculos insuperables. Otro ejemplo interesante, aunque con un desenlace diferente, es el de Burak Özçivit y Fariye Evcen. Esta pareja, que se conoció en el set de la serie Al-Ku en 2013, logró construir una relación sólida y estable, a pesar de la fama y la presión mediática. Al-Ku es un drama romántico basado en la novela homónima de Resat Nuri Güntekin. La serie cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que se convierte en maestra y se enamora de su primo, Kamran. Burak Özçivit y Fariye Evcen interpretaron a Kamran y Feride respectivamente. Una adaptación fiel y emotiva de un clásico de la literatura turca. Al igual que en los casos anteriores, la química entre Burak y Fariye era evidente en la pantalla. Su relación se desarrolló gradualmente, desde la amistad hasta el amor. A diferencia de Hande y Kerem o Demet y Can, Burak y Fariye mantuvieron su relación relativamente privada al principio. Evitaron las apariciones públicas innecesarias y se centraron en construir una base sólida para su relación. Fueron cautelosos y discretos, protegiendo su intimidad de las miradas curiosas. En 2017, Burak y Fariye se casaron en una lujosa ceremonia en Estambul.
Su boda fue un evento mediático, pero lograron mantener un cierto grado de privacidad al limitar el acceso a la prensa y al compartir solo algunas fotos y vídeos en sus redes sociales. Controlaron la narrativa, mostrando solo lo que querían que se viera. Hoy en día, Burak Özçivit y Fariye Evcen son una de las parejas más queridas y respetadas de Turquía. Han logrado mantener su relación fuerte y estable a pesar de la fama y la presión mediática. Tienen 2 hijos y a menudo comparten momentos felices de su vida familiar en las redes sociales. Se muestran como una familia unida y feliz, transmitiendo una imagen de estabilidad y armonía. La clave del éxito de Burak y Fariye, a diferencia de las parejas anteriores, podría radicar en su capacidad para mantener su relación alejada del foco mediático y en su compromiso mutuo. Han priorizado su felicidad personal y familiar por encima de las expectativas del público y han logrado construir una vida juntos sólida y duradera. Han sabido gestionar la fama y la atención mediática, utilizándola a su favor sin que afecte negativamente a su relación. En resumen, el amor entre los actores de series turcas puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede traer alegría, éxito y reconocimiento. Por otro lado, también puede venir acompañado de una presión mediática abrumadora, la pérdida de privacidad y la dificultad de mantener una relación normal bajo el escrutinio público. La fama es un ingrediente volátil que puede potenciar o destruir una relación. Los casos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, Demet Özdemir y Can Yaman, y Burak Özçivit y Fariye Evcen nos muestran las diferentes caras del amor en el mundo de las series turcas. Nos enseñan que la fama no lo es todo y que el verdadero amor requiere de compromiso, privacidad y la capacidad de priorizar la felicidad personal por encima de las expectativas del público. El amor verdadero es un trabajo constante que requiere esfuerzo, paciencia y sobre todo, la capacidad de protegerlo de las influencias externas. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el precio del amor en el mundo de las series turcas. Me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la presión mediática que sufren las celebridades? ¿Creen que es posible mantener una relación sólida y duradera bajo el escrutinio público? Déjenme sus comentarios abajo, los estaré leyendo todos. Y no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriófilos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo vídeo con todas las novedades del mundo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.